Hoy pasamos de la Biblia a las religiones. Voy a empezar como en el telediario, haciendo un poco de propaganda. No me lo tomen a mal. He traído para que vean, y creo que está ahí puesto porque lo van a vender, un libro famoso con un árbol titulado Las grandes religiones. Un árbol, el símbolo de la religión en el budismo, el árbol del conocimiento. En la religión antigua de los vascos, el árbol como símbolo de la naturaleza y de la vida. Todavía nos quedan unos brotes del roble de Guernica. La encina, el árbol sagrado de Castilla. Y pues estos árboles nuevos que nos han llegado, como el Papá Noel y demás, con un árbol, ¿verdad? Y yo creo que es un libro bonito y tiene esta historia preciosa detrás y durísima. A los 2 meses de salir el libro, hubo un atentado en Madrid, el año 2004, ahí está, 2004. En el año 2004 hubo un atentado. Un atentado cuya causa, cuya autoría anduvieron discutiendo si eran la ETA, si era un movimiento islámico, y parece que andaba por ahí, que era un movimiento islámico. Y el señor Marín, que era presidente de la comisión fundada por el Congreso, me llamó a mediados del año, ese mismo año, me llamó en mayo, junio, me dijo: usted sabe algo de religiones, he consultado por ahí y vamos a pactar, vamos a tener una comisión, que es conocida la comisión, hubo policías de todo tipo, políticos, y hubo 4 técnicos en religiones y cultura. Entre ellos, por mi desgracia, me dijeron: venga, por favor. Le dije: hombre, tengo muchas cosas que hacer. Me dice: haga usted un servicio a la patria. Digo: bueno. Y allí estuve el día 5 o 6 de julio, una tarde entera en la comisión del Senado. Nunca me he sentido más mal en mi vida en una clase. Y he tenido clases difíciles de todo tipo, con alumnos de todo tipo, pero habría entre 50 parlamentarios, los de los arcos de los lados amabilísimos, desde los canarios hasta los catalanes, vascos, gallegos, pero en el centro había 2 partidos que andaban intentando luchar entre sí y echarse la culpa unos a otros, y si era pues terrorismo, si era religión extraña. Yo me vi entre el fuego de unos contra otros. Tuve que decir: señores, yo sé algo de religiones. Si me quieren, me preguntan de religiones. No voy a responder absolutamente nada sobre temas de policía, que para eso hay policía, y sobre temas de... Entonces, pues el que me llamó allí es que había leído este libro, lo había visto, que había salido 2 meses antes. Y por eso tengo un bonito recuerdo de este libro, porque me hizo estar, creo que 4 horas. Debe andar por ahí. Y lo que pasa es que no lo he pedido. ¿Por qué? Porque uno tiene pues sus fobias y sus filias. Si llamas o pides al Congreso, tienen grabado todo esto, y si es a mí me lo tienen que mandar. Me dijo: le mandamos eso, me dijo el señor Marín al final, ¿verdad? Pero no me lo mandaron. No deben ser muy serios los de los Leones allá en Madrid, en la carrera de San Jerónimo, ¿verdad? Pues bueno, es este libro, por lo que os voy a decir después, porque no les interesó esta primera parte, sino la segunda, que hago una comparación de las 3 religiones, llamadas así en la Edad Media en España. Ahora, buenos solo hay unos, que son los judíos, y malos somos los otros, cristianos y musulmanes. Entonces era la problemática de la posible convivencia entre cristianismo e islam, con la problemática de enseñanza de la religión del islam en escuelas públicas o no. Es decir, si igual que puede haber enseñanza pública de religión cristiana en la escuela, puede haberla también de religión musulmana. ¿Cómo la policía puede controlar o no controlar a las escuelas islámicas? ¿Cómo el islamismo puede tener un fondo terrorista o no? ¿Y cómo se vinculaba allí en el Congreso el terrorismo islámico con el terrorismo de ETA, que era el problema que todavía andaban de fondo unos políticos y otros, ¿verdad? El tema, como saben ustedes, no se ha resuelto. Parece que la ETA ha muerto por defunción o está por ahí, más o menos, ¿verdad? Porque no tiene salida política y demás. El tema islámico está hoy más candente que hace, pues, 11 años. Está más candente porque lo que entonces empezaba, pues ha desembocado en un Estado islámico con un tipo de pretensión religiosa y social y con unas cuestiones absolutamente vitales para el futuro de Occidente. El tema de la religión en la escuela, que allí discutieron muchísimo
o discutimos y me pidieron opinión por todas las perspectivas, y si usted es representante de la Iglesia, sí o no, yo soy representante mío, he dado clase de esto, sé algo y tengo una opinión, pero no hablo en nombre de ningún partido ni iglesia, les dije, ¿verdad? Pero el tema de la religión todavía lo acaba de sacar el señor Sánchez en los primeros pasos de esta propaganda política que están haciendo. ¿Qué tipo de religión se va a enseñar en la escuela? ¿Sí o no? Si ética, si religión, si ciudadanía, si historia de las religiones, si catequesis cristiana, todo eso, ¿verdad? Y finalmente, hace 2 años, me llamó el jefe decano de Humanidades y de cosas de estas de la Universidad de Alicante, que han creado un premio llamado Premio Juan Andrés. A este Juan Andrés no le conoce nadie, pero es un hombre benemérito de los grandes, de la media docena de los grandes de la cultura hispana. Era un jesuita del siglo XVIII, exclaustrado, enseñó en la zona de Valencia, en Gandía, donde tenían universidad más o menos los jesuitas, ¿verdad? Y fue exclaustrado, fue a Italia, y como era un jesuita de esos que sabe de todo, y tenía amigos en la India y en China y en América del Sur, y sabía hebreo y sabía árabe, hizo la primera historia comparada de la literatura. Es el fundador, aunque no se le reconoce mucho por ahí, no se le conoce, de la historia comparada de las literaturas. Compara las literaturas clásicas, griega, latina, hispana, que él como buen jesuita conocía bien, con las literaturas orientales de tipo semita, bíblico y árabe, con las literaturas de la India y de China, que él conocía bien, y con los primeros balbuceos literarios de América. Todavía apenas introduce elementos de las lenguas bantúes de África. Está publicada en 7 u 8 volúmenes, más en Italia y en italiano, porque se lo tradujeron al italiano, y la Universidad de Alicante, cuando tenía dinero, pues empezó a editar esos volúmenes grandísimos de la historia comparada de la literatura. Y han fundado un premio llamado Juan Andrés sobre comparación de culturas, religiones, y como hacen en estos casos, me llamó el presidente, me dijo, oye Javier, ¿quieres presentarte al premio? Y dice, no tengo interés. Pero claro, tú me presentas un esquema, unos 20 folios, y yo digo que te damos el premio. Y entonces el año siguiente tienes que presentar un librito. ¿Y cuánto me dais? Nada, evidente, estos premios de universidades tienen el honor, tendrá usted la presentación en la Casa de Cultura de la Generalitat de Valencia, una casa inmensa, con el conseller de Cultura y todos esos, y te publicamos el libro y todo eso. Bueno, ¿cómo se hacen estas cosas? ¿Y por qué? Pues porque has estudiado un poquitín comparación de religiones. Hay otra gente muy interesante en España, le dije, está Torres Queiruga, Andrés, ya no está, por desgracia, Pani, que era el que teníais que haberle dado este premio, está Martín Velasco, y ya no voy a contar muchos más, hay alguno más por ahí, ¿verdad? Dice, no, pero mira, tú, y bueno, me presenté, y tengo todavía, que me han mandado hace unos días, pues esos 15 ejemplares que te mandan cuando publican un libro, ¿verdad? O sea, que si alguno lo quiere ver, ahí lo mira, es el premio Juan Andrés de Humanidades de Comparación. Vale, y con eso entro ya. Voy a daros ahora 40 minutos exactos desde ahora, 45, de la primera reflexión de hoy, que es acerca de religiones comparadas, que va a ser bastante teórico. Y después, a las 12, ya lo más interesante, que es la última parte de este libro del árbol, dedicado a qué tienen en común y qué tienen de diferente las 3 religiones monoteístas proféticas de Occidente, judaísmo, islam y cristianismo. ¿Por qué se quieren tanto y tienen un abuelo común y son prácticamente iguales? ¿Y por qué a veces se odian y luchan tanto? No solamente en la Edad Media española, que no fue nada idílico, evidentemente hubo 3 religiones en Córdoba y en Valencia y en Murcia, evidentemente hubo por estas tierras la gente más importante de la Edad Media, desde Maimónides hasta Ibn Arabi, ¿verdad? Pero tampoco se llevaron bien del todo y al final pues triunfaron unos y otros tuvieron que irse pues amablemente o por piernas, ¿verdad? Y la problemática de entonces sigue estando todavía hoy. Comienzo, por tanto, con religiones comparadas. Voy a hablaros primero de cuáles son los principios de la religión.
Si la religión es una experiencia humana, ¿qué tipo de experiencia humana? Segundo, voy a intentar dividir las religiones, hacer un árbol con las ramas de las religiones. Aquello que intentó hacer Juan Andrés con las literaturas comparadas, como de un árbol brotan unas ramas y otras. Y voy a intentar después definir qué es lo religioso. Lo primero que podemos decir es que la religión es algo importante en la historia humana. Muy, muy importante. Vamos a ver qué futuro tiene, pero hasta ahora ha sido importantísimo el hecho religioso. ¿Qué es lo que define al hombre? Pues hay muchas teorías. Al hombre le define el ser trabajador, ¿verdad? Y somos animales que trabajan organizadamente, que han organizado el trabajo y el mercado, cosa que no han hecho así ni las abejas ni los simios de diverso tipo. Y por tanto, cada persona humana es ante todo un trabajador. Y se distingue que hay hombre donde hay utensilios organizados de forma programada. Bueno, pero el hombre también es un ser pensante. De alguna manera hay un tipo de pensamiento en los animales, quizá en la tierra entera, pero el pensamiento programado, organizado, es propio del ser humano. Y Descartes decía que el ser humano no es un faber, un trabajador, que el ser humano es yo pienso, un pensante. Y donde hay pensamiento hay ser humano, pensamiento organizado, pensamiento lógicamente trabado, pensamiento con unas metas, unos fines. Pero claro, más atrás el hombre no es ni pensamiento ni trabajo, el hombre es lenguaje. Y un lenguaje simbólico, y eso pues no aparece en ningún otro lugar que sepamos. Hay tipos de lenguaje en las abejas, en los perros, que distinguen hasta 400 sonidos quizá, ¿verdad? Pero no hay un lenguaje simbólico, organizado. Una especie de lengua común, universal, de manera que se puede traducir el euskera al chino y el chino al bantú, ¿verdad? Y aunque hay pues, un lenguaje de fondo universal simbólico, hay cientos de idiomas, cientos de formas de expresarse ese lenguaje. El ser humano es un ser que habla. Pero todavía más, el ser humano es alguien que sabe que muere. Y aquí tenemos otro límite. Lo que define al ser humano es que sabe que se muere. Y que la muerte tiene un tipo de sentido. Y donde decimos que hay hombre porque hay unos utensilios, hay hombre porque vemos un lenguaje organizado, un pensamiento organizado, o porque hay un enterramiento. Y parece que los historiadores dicen, pues hombre, podemos decir que hay hombre, ser humano, donde hay un enterramiento, donde el hombre se ha situado ante su muerte y ha visto ahí algo misterioso, pavoroso y al mismo tiempo esperanzador. Y los arqueólogos lo primero que ven son enterramientos. Ahora estamos en una cultura distinta, ¿eh? Puede uno preguntar, uno que vive en el centro de Madrid, ¿cuándo ha visto un entierro? Pues a lo mejor en años no he visto ninguno, ¿verdad? Porque se oculta, nuestra cultura oculta la muerte. La oculta en hospitales y en lugares muy... Y de la muerte se convierte ahora en un espectáculo que nos ha entrado... ¿Quién decía? Un conocido mío allá del País Vasco que anduvo metido en cosas culturales, perdonen, que en España no cabía un idiota más. Le vi al cabo de un tiempo y me dije, pues me he equivocado. Hace 20 años pensaba que no cabía un idiota más. Pero con esto del Halloween veo que caben todavía más idiotas de los que yo pensaba, ¿verdad? Es decir, has tenido que inventar un tipo de lenguaje mítico simbólico, en parte ¿para qué? ¿Para ocultar la muerte o en parte para...? Bueno, el hombre es un ser que se muere. Y ante la muerte quedan preguntas abiertas. Y ahí parece que está algo de lo religioso. Lo religioso significa que el hombre es un ser que ama. Y que el amor gratuito, claro, ama el perro y te ama de una manera absolutamente fuerte y evidente. Allá en mi casa hay un perrito que se llama Tsuri. Tsuri porque es negro, pero tiene aquí 2 pelitos blancos. Y por eso Tsuri es blanco en euskera, ¿verdad? Y si yo llego se pone a saltar y bailar y canta y viene y expresa un tipo de cariño, aunque le riñas y después le castigues, te vuelve. Pero junto a ese amor de animal domesticado
hay un tipo de amor gratuito. Y eso parece que solamente se da, en los seres humanos, al menos de esta manera. Lo que ayer decía, hay ser humano donde se puede hacer un cantar de los cantares. O lo último, Javier, tú te estás equivocando, de manera absoluta. La religión solamente tiene que ver de verdad, con la violencia y la superación de la violencia. La última teoría religiosa que conozco, así un poco seria, es la de René Girard, un sociólogo teórico de la religión francés, que ha enseñado al final en la Universidad de Chicago, que forma como una tribu de investigadores que se reúnen cada 2 años en diversos lugares del mundo haciendo congresos sobre el sentido de la violencia, la religión y la violencia. Quieren hacer el próximo año la reunión, están discutiendo a ver quién les ofrece mejores posibilidades en la Menéndez y Pelayo de Santander o en la de Salamanca, por lo que el nombre tiene. Anda por aquí en Madrid ahora viviendo James James Allison, hijo de un ministro de la corona británica, convertido al catolicismo con problemas, pues normales. Problemas normales es que, a ver si lo digo de manera cariñosa, ¿verdad? Él lo ha dicho, está publicado en libros que los tiene en Herder. Él fue dominico, ha estado metido en cantidad de cosas de un tipo y de otro. Mientras no dijera nada, mientras no saliera del armario, no hay ningún problema, tú sigue. Pero si sales del armario y dices que eres, entonces no puedes estar en un tipo de iglesia oficial organizada y demás. Y ha venido a vivir a Madrid porque, dice Inglaterra, a pesar de ser hijo de un ministro de la señora Thatcher, es un país inhóspito. España es más hospitalario. Segundo, he vivido en Brasil. Brasil es un mundo. He adoptado un hijo. En Brasil se puede adoptar un hijo con toda facilidad, siempre que haya una diferencia de 17, 18 años. Un hijo de la calle. Y adoptar un hijo de la calle trae problemas. Y entonces a mi hijo en Brasil no le puedo dejar, porque allí. Entonces Madrid todavía es un sitio más o menos civilizado. Y como tiene un poco de dinero de herencia de su padre, y así se ha comprado 2 casas en Chueca. Chueca es el centro de Madrid, ¿verdad? Entonces una para él y otra para el hijo, porque juntos no podemos vivir, lejos tampoco, estas cuestiones de toda la vida. Es un tipo extraordinario, ¿eh? Allison, tenéis libros de él en Herder. Pues bien, este es de la tribu de los de Girard, y este dice que en el principio de la religión está la muerte, pero la muerte violenta, y que la única hipótesis que tenemos es la de Freud, una horda de animales, dominados por un gran macho que tiene el poder sobre las hembras y que tiene sometidos a todos los machos inferiores, el mito de Freud, ¿verdad? Pero en un momento determinado los inferiores se rebelan contra el gran macho padre, le matan. Y al matar se encuentran 2 problemas. Sí, ahora que no tenemos un macho padre que tiene todas las hembras y los tiene sometidos, ¿cómo vivimos? Tenemos que pactar 2 cosas. Primer pacto, no matarnos dentro de la familia, dentro de la tribu. El no matar. Y segundo, no andar cada uno con la mujer del prójimo. Religión de machos, por favor. Por tanto, tenemos que regular un poco las relaciones sexuales prohibiendo un tipo de adulterio abierto. ¿Y esto cómo lo hacemos? La única manera como lo hemos hecho es imaginando un Dios superior que nos da estas 2 normas. Y la religión es la imposición de una ley para no matar y para no religión de machos, para no andar cada hombre robándole a la mujer al prójimo. Son los 2 mandamientos fundamentales, ¿verdad? Y la religión ha sido esta experiencia de poder vivir en un tipo de paz, de tranquilidad. No sé si esto es cierto, pero se non è vero e ben trovato. Si no es cierto, está bien pensado. Y por aquí andan esta tribu de los girardianos, que a lo mejor a algunos interesa si se reúnen el próximo verano en Santander, en la península aquella de la Magdalena, o si se reúnen en Salamanca, donde hay la gente que más estudia sobre el origen de la religión. Pero bueno, vamos hacia atrás. Esto parece que nos ayuda a entender las cosas, pero hay otra cantidad de elementos porque la religión se te va. No hay una teoría única que valga para todo. Es más paterna la religión, un padre que impone la ley de no matar y no adulterar, un padre imaginario que viene de un asesinato. O el principio de la religión es un principio materno.
Venimos de un vientre materno, de la madre tierra, de la madre realidad. Y tenemos que venerar a esa madre realidad. Y la religión es, por tanto, un tipo de experiencia oceánica. Estamos inmersos en el ser. Pero no llame ser, porque ser es una palabra muy compleja, ¿verdad? Y nadie sabe lo que significa. Llámale madre tierra. Madre realidad. Y la religión es una experiencia materna, refugiarte en la realidad como madre. Pero dicen nosotros, de eso nada, la religión es una experiencia paterna, de ley. Y aquí tenéis a los dos grandes psicólogos que han marcado la cultura europea. Uno es Freud, buen judío, aunque no practicante, diciendo que la religión tiene mucho que ver con el padre. Hemos matado al padre. Y ese padre al que hemos matado de alguna manera, padre animal, ha vuelto como fantasma y es un tipo de padre superior que nos está imponiendo su ley para vivir sometidos. Y no tenemos otra salida que un tipo de sumisión a una ley superior, porque de lo contrario nos matamos todos. O la otra perspectiva, el protestante, semicatólico, Jung, suizo, que dice que la religión es el descubrimiento de que nosotros formamos parte de una gran madre universal. Y la religión es, por tanto, experiencia materna. Pero claro, esto de la madre buena es un problema también y un lío también inmenso. Y donde mejor se ve es en la religión de la gente ahora que anda tirando tiros allá en la alta Mesopotamia. Allí estaba la religión de Marduk. Marduk es el guerrero que ha logrado imponerse. Y para imponerse en el mundo, ¿qué ha tenido que hacer Marduk? Ha tenido que matar a la madre. Porque antes la madre dominaba todo y la madre era un tipo de ternura. Y la madre era, es el mito de si había una especie de matriarcado de tipo psicológico, de tipo cósmico y de tipo total. Pero las grandes culturas solo han nacido cuando ha habido hombres valientes y duros y fuertes que han matado a la madre y la han sometido. Y han creado una cultura en base a la guerra. Y ahí tenemos la cultura asiria y la cultura babilonia. Y la madre se llamaba Tiamat, recordáis ese mito tan bonito, ¿verdad? De cómo para ser personas, para que este mundo siga adelante, para que triunfen los valientes, el Gibor valiente, hay que someter a la madre. Y se le deja a la madre que durante un tiempo sí dirige a los niños, pero después fuera. Este mundo no es de madres buenas, este mundo es de guerreros fuertes y valientes. La religión es experiencia de madre, volver a la madre, experiencia oceánica, cerrar los ojos y estoy en el absoluto, soy parte del absoluto. O la religión es salir del huevo materno, salir de la matriz y crear un orden de realidad, luchando unos contra otros, teniendo que pactar. Pues bueno, tenéis todas las teorías que queráis. Y en medio de todo eso, venimos ahora a los tiempos modernos. Vamos a ver cómo me demuestra usted la religión. Porque mucho hablar de cosas, pero son teorías todo esto. ¿Por qué no hacemos? Hay un libro muy bonito de un tal Flew, F-L-E-W, Flew, nuevos ensayos sobre temas filosóficos y religiosos. Debe estar traducido en alguna editorial española, donde ponen la parábola del jardinero. Pone él con un compañero, McIntyre, con el que escribe. La parábola del jardinero. En este jardín pasan cosas extraordinarias. ¿Sí o no? Que no se pueden experimentar. No hace falta que llaméis a Iker, y ¿cómo se llama Iker? Como sea, ¿verdad? El de los programas esos del cuarto milenio. Iker Jiménez. O buscáis a alguien, pero pasan cosas. Y entonces ponen en el jardín absolutamente todo tipo de aparatos de medida. Perros, policías y nada. Ponen todo tipo de vallas electrónicas, todo tipo de detectores de partículas y no pasa nada. Aquí no hay nada. Y entonces se ponen al final a discutir los dos. Uno dice, no hay nada, absolutamente nada. Por tanto, todos son imaginaciones, ¿sí o no? Y el otro dice, pasa algo, porque hay cosas extrañas. ¿Y quién tiene razón? No se pueden, como diría ahora, detectar con perros, no se pueden detectar con vallas electrónicas o eléctricas, con medidores de partículas. ¿Qué es eso
que no se puede tocar, ni sentir, ni programar, y sin embargo hay algo en el jardín bien cultivado junto a la casa, hay algo en el bosque, hay algo en la realidad. Desde aquí podemos ahora hacer una pequeña teoría, y la cultura humana, ¿qué tiene que ver con la religión? Entonces hay como 2 o 3 teorías. Una primera teoría es que la religión es la matriz de toda cultura. Es decir, el hombre, de hecho, ha aprendido a pensar y a situarse en el mundo con una matriz, con unos esquemas de carácter religioso. Y la primera cultura ha sido siempre cultura simbólico-religiosa. El tema es si ese nacimiento cultural religioso es bueno, va a misa y sigue permaneciendo, o si fue algo de niño. Hubo que pasar por eso, pero ya nosotros no estamos en ese contexto de una matriz religiosa de la cultura. Repito, parece que de hecho, no hay un nacimiento materialista del ser humano, no hay un nacimiento puramente lógico del ser humano, sino que el ser humano ha surgido del mundo de la vida, más directamente del mundo de los primates o simios, de lo que sea, en un tipo de evolución, en un momento determinado, cuando el ser humano ha simbolizado en forma religiosa ciertas formas de conducta, ciertas formas de experiencia interior. ¿Ese nacimiento fue bueno o hemos nacido en falso? Ese nacimiento fue bueno, pero hay que superarlo. Cuando era niño, hacía cosas de niño. Cuando me he hecho mayor, dejo las cosas de niño. Dice todavía San Pablo, utilizando este esquema, ¿recordáis? Tenemos que olvidarlo de aquello de niño, y al ser mayores olvidar. O cultura y religión en el fondo son lo mismo. La gran ilustración europea terminó diciendo que cultura y religión son lo mismo. Y que en el fondo la religión no es otra cosa que la ética, que el pensamiento, que el arte, que los diversos elementos de una cultura elevada. Y ahora ya podemos dejar a un lado el elemento religioso estricto y quedarnos con el arte, con la poesía, con los símbolos, y quitarle a eso el elemento religioso. De tal manera que podíamos afirmar pues que ya ha terminado el tiempo de la religión. Bueno, este es el esquema, después os lo voy a desarrollar más, el esquema popular que anda por todas partes. Un esquema evolutivo que formuló Comte con C-O-M-T-E, diciendo que hay 3 etapas en la vida humana: la etapa mítico-religiosa, la etapa filosófico-racional y la etapa positiva científica. La etapa religiosa es la de la infancia, que fue bonita, pero ya ha pasado, nos da nostalgia, pero no podemos volver a ella. La etapa filosófica ha dominado el mundo en los grandes sistemas filosóficos desde China hasta la India y Grecia, y era muy bonita, se buscaba el ser, las causas fundamentales. Hay gente genial, como Platón y Aristóteles y Maimónides y Santo Tomás, y Hegel, el último de todos estos, pero todo esto ya ha terminado. Tampoco esto vale para nada. Lo único que queda es la ciencia positiva. Somos seres diacrónicos, de tal manera que una etapa sigue a otra, y las anteriores hay que olvidarlas. Y la filosofía es para un museo. El Ministerio de Educación español está metiendo la filosofía en un museo, ¿eh? Y la religión, evidentemente. Y la religión en un museo. Y entonces ahora solo tenemos la ciencia. O si le quitamos a la ciencia la base filosófica del pensamiento racional, le quitamos un Kant que te dice atrévete a pensar, un Hegel que dice piensa, un Aristóteles, un Platón, un Santo Tomás, un Averroes, un, qué sé yo, Maimónides, ¿hacemos un bien al hombre o le estamos cortando un elemento de su vida? Y si le quitamos lo religioso, o tenemos que tener un esquema sincrónico, son elementos de la vida humana, que no se confunden, pero que se dan al mismo tiempo. El elemento religioso, el elemento filosófico. Bueno, de las últimas veces o de las pocas veces que yo he hablado sobre esto con un hombre que me pareció amable e inteligente,
y me sentí muy a gusto con él. De las pocas veces que me han llamado por ahí fue en la universidad de verano del palacio donde solía vivir Franco, en San Sebastián, en Ayete creo que es, ¿verdad? Que lo hacía un franciscano que es profesor de psicología, que ya me olvido ahora del nombre de él. ¿Cómo? Ayestarán, Sabino. Y bueno, pues allí nos invitó, por lo que sea, él presidía y demás, a Marina, José Antonio, que escribe cosas muy interesantes, y a un servidor. Él tiene un fondo interesantísimo, religioso. Tenía la idea, parecía al menos, de que al final la religión, siendo muy importante, se tiene que englobar en la ética. De tal manera que la ética incluye dentro de sí un elemento religioso. Y postulaba, de alguna manera, una unificación de los saberes y de las conductas éticas desde las conductas humanas, desde la ética. Yo soy un poquitín, sin ir en contra de eso, un poco más dualista. Creo que no hay esquemas únicos. Le tengo un miedo terrible a un esquema único que explique todo. Y creo que el ser humano tiene un elemento ético que es fundamental y que tiene un elemento religioso que es fundamental y que no se unifican, que están ahí. Voy a intentar defender esto ahora, aunque me inclino ante lo que él decía y lo dice de manera muy interesante y es de los que escriben de una manera pues bonita sobre tema religioso, humano, político. Lo que dijo de política era durísimo, más duro de lo que podría decir yo ahora, que no me atrevo ni a decirlo, ¿verdad? Del tipo de ética política, pues que bueno. Y de la necesidad de una ética, y de una ética que no olvide los elementos religiosos. Yo, en cambio, pensaba decir que ética y religión son como dos árboles, el árbol del bien y del mal en la Biblia y el árbol del conocimiento. Algo de eso aparece en este libro de José Arregui. La Biblia sabe mucho y dice que en el principio no había un árbol, sino que dos. ¿Recordáis? El árbol del conocimiento y el árbol de la vida, ¿verdad? Están ahí. ¿Y cómo se relacionan? Por debajo se relacionarán, ¿recordáis, verdad? Pero de alguna manera están los dos ahí. Pues bien, dicho esto, voy a seguir intentando precisar algo más. ¿Dónde tenemos las bases de la religión? Voy a poner 5 bases. Ya no 2, sino 5. Con la ética de fondo y la experiencia religiosa de fondo, 5. Y pongo los 5 porque, bueno, me he cruzado con estos 5 caminos en la vida intelectual. El primer momento se lo doy a un vasco, por principio, porque sí, de San Sebastián. Un hombre llamado Javier Zubiri, que ha sido el último de los grandes pensadores serios de la península ibérica. El último. Un hombre con el que yo tenía relación más o menos cordial, porque había un seminario, Zubiri, en la Casa de las 5 Chimeneas, ahí cerca de las Cibeles, ¿verdad? Y solía venir él de vez en cuando, y como vasco, y como que, oye, te andan persiguiendo estos de la iglesia, cuéntame, ¿qué te dicen? Y como a él le habían medio perseguido, y así, pues, teníamos una relación bastante cordial, ¿verdad? Eso ya hace mucho, debió morir en 83 o algo así, ¿verdad? Esto era el 75, 76, 77. Él, como buen vasco, pues dice que la religión hay que verla desde aquí, desde la raíz. Hay una experiencia que es del fundamento, de la raíz de la que venimos. Y no olvidarse esa raíz. Eso es la religión. La palabra que él utiliza es una palabra que viene en la Biblia, en el Salmo 1, en los primeros, como árbol plantado a la vera de las aguas. Un árbol que pone su raíz en la buena tierra, y venimos de una raíz básicamente buena. Estamos implantados. Esto parece inocente, pero no es nada inocente, porque él estudió en Alemania y era compañero de un bandido llamado Martin Heidegger. Sí, están saliendo ahora sus papeles, los últimos. Y Martin Heidegger decía que no somos como un árbol plantado en la tierra, sino que somos como una piedra que anda por ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Arrojados estamos, geworfen, como una piedra. No tenemos raíz en ningún sitio. Y la primera impresión del hombre es la angustia, no el saber que estamos arraigados. Esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si somos como una piedra, ¿quién nos une a las piedras? Voy a ser malo, perdonad.
¿Quién nos une a las piedras? Que no tenemos posibilidad de tener. Pues un poder superior. ¿Y ese poder superior quién es al final? Heil Hitler. No sé si me explico. Somos como piedras, perdidos por ahí, angustiados. Necesitamos de un poder superior, de un gran macho que nos domine. Y ese macho que nos domine en estos tiempos, ¿quién es? La razón, el ser, o un partido político. En cambio, Zubiri nunca podía creer en eso. No estamos arrojados al mundo. Somos seres que nacemos de una vida de la que venimos. Y a esa vida de la que decimos, de alguna manera, con mucho miedo, le podemos llamar lo divino. Y lo divino ha hecho que nosotros nazcamos a la vida en unas condiciones básicamente positivas. Y el único problema que tiene la humanidad en la actualidad, ¿cuál es? El no dedicarse a matarse unos a otros y el no suicidarse. La gran prueba de la existencia de Dios, en el fondo, es que la humanidad, a través de milenios, haya decidido seguir adelante. Porque es el hombre el único animal que puede suicidarse. Y hoy tenemos los medios de un suicidio cósmico. Lo malo es que no los tenemos ni tú ni yo. Los tienen 5 grandes jefes, que pueden dar a un botón, ¿verdad? O lo tiene el tipo de regreso ecológico. Podemos matar la especie humana. Y sin embargo no la hemos matado y tenemos una esperanza de seguir adelante. Y eso nos viene de un elán, de un fuerte impulso religioso. Después ya los siguientes pasos son mucho más complejos, ¿verdad? El siguiente paso de Zubiri era la misión. Tenemos una tarea en la vida. Aquel del que provenimos, nos da una tarea. Somos vocación, una llamada para. Y el descubrir una voz que nos dice tú. Una voz de la conciencia. Y finalmente Zubiri termina su experiencia diciendo: no solamente estamos implantados, enviados, sino que estamos religados. La verdad de lo divino la llevamos dentro. De tal manera que estamos ligados, inmersos en lo sagrado, en lo absoluto. El último tema que tenía Zubiri, un problema que no se puede arreglar, él decía que por más que filósofos y algunos hombres de iglesia crean que se puede demostrar que es malo el panteísmo, no es tan fácil. Dios de alguna manera es un ser que le podemos llamar simbólicamente persona, simbólicamente, pero de alguna manera todos nosotros formamos parte de ese ser divino del que nacemos, somos un momento de ese Dios que se piensa en nosotros, se descubre en nosotros. Y yo no me atrevo ahora, no sé, por fe en Jesús, de decir que ese Dios es de alguna manera, un ser personal. Bueno, he puesto primero a Zubiri. Pongo ahora segundo a un alemán, jesuita, gran pensador, se llamaba Karl Rahner. Le pongo a él como podía poner a otro cualquiera, ¿verdad? R-A-H, Rahner. Lo desarrollo aquí bastante, diciendo que lo que define al hombre no es tanto el origen, sino que el hombre está abierto hacia una meta, hacia una utopía, hacia un futuro, hacia una trascendencia. El hombre es un animal que es más que él mismo. Eso lo decía Pascal de manera muy bonita. Y ese más es algo como que nos atrae, que nos llama. Sea en forma de utopía histórica en Israel, sea en forma de otro tipo de experiencia. O sea, estamos buscando nuestro propio ser, porque nos atrae. Por tanto, lo más importante no es solo el origen, como decía Zubiri, la fuente, el origen. Lo más importante es la meta. Y en el camino hacia esa meta vamos inventando, creando religiones que se aproximan de alguna manera a un ideal. Y los creyentes pensamos que ese Dios, lo divino, nos está llamando. Y estamos caminando hacia eso que es lo divino. Lo dejo así porque si no, no tendría tiempo. De pronto dice uno, pues no, eso nada. Las religiones existen, ¿por qué? Porque de hecho, a lo largo de la historia ha habido gente que ha dicho, a mí se me ha manifestado. Porque hay, por tanto, una revelación. Ni por búsqueda del origen, ni por búsqueda de la meta, sino porque alguien, algo, nos ha hablado. Y ha habido gente que ha escuchado la voz, ha sentido el paso, las huellas, el rumor de ese alguien que nos llama. Y en sentido último, ese alguien que nos llama
aparece en la religión cristiana de forma muy fuerte.